Este tema, Alejandro Moreno, director de encuestas del Financiero, está vía Skype para platicar más detalles sobre este tema. Muchas gracias, Alejandro. Héctor, buenas noches. Blanca, gusto saludarlos. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Bueno, pues dimos aquí algunos detalles sobre este tema, que hoy incluso aquellas personas que no pudieron tener a la mano la versión impresa del Financiero pueden consultar con los gráficos a todo color a través de nuestra página de internet, delfinanciero.com. Bueno, saber un poco más, porque llama la atención un dato, Alejandro, en relación a aquel porcentaje de votantes que se sintieron presionados por votar, ¿es cierto? Héctor, Blanca, aquí estamos desagregando la encuesta de salida que presentamos el domingo pasado y efectivamente pues nos metemos a los datos como si fuera una radiografía del votante el día de la elección. Ese dato que mencionas me parece que es muy interesante enfatizarlo. Efectivamente, el día de la elección, conforme iban saliendo los votantes, les preguntamos si se sintieron con la libertad de votar, es decir, se sintieron plena libertad o sintieron alguna presión para votar por alguno de los candidatos. El 97% de los votantes nos dijo votó con libertad. Esta es la respuesta que nos dan directamente. Por otro lado, solamente, bueno, ahí puede prestarse a interpretaciones, 3% nos dijo yo sí me sentí presionado. Es decir, es una minoría, pero finalmente un 3% que admite que sintió algún tipo de presión. Si me permites regresar a los datos que mencionabas, efectivamente lo que la encuesta de salida nos permite saber es quién votó por quién. Efectivamente, las mujeres, como ya se venía previendo en las encuestas preelectorales, pues dieron el voto de confianza al candidato del PRI, con una diferencia de 9 puntos porcentuales en una elección que se está definiendo por 3 puntos, es decir, altamente competida, como ya lo habíamos dicho. Los millennials se inclinan efectivamente hacia la candidata de Morena, no por mucho, pero sí le dan digamos, una ventaja ligera, sí. Mientras que los no millennials, quiero decir, quienes tienen o tenemos 37 años o más, pues se fueron mayoritariamente con Alfredo del Mazo. El dato más revelador, creo el más fuerte, el más marcado, es cómo estuvo dividido el voto por niveles de escolaridad. Del Mazo prácticamente arrasa entre los votantes de educación básica, esto es primaria o menos, y hasta secundaria, 43% para Del Mazo, 23% para Delfina. Subimos, por ejemplo, los escalones de esta variable de escolaridad, pasando por escolaridad media hasta universidad o más, y en los universitarios, pues prácticamente se revierte la tendencia, 41% por Delfina Gómez frente a 18% por Del Mazo, que de hecho en ese segmento queda en tercer lugar, porque Juan Cepeda se posiciona delante de él entre el segmento universitario. Bien. Alejandro, te saluda con mucho gusto Blanca Becerril. También vemos que en esta encuesta del Financiero que tú desagregaste, como ya nos lo comentabas, también le preguntaron a la gente cómo se sintió en el momento en el cual pues acudió a la urna, estuvo frente a la boleta electoral. Hay muchos que se sintieron con la libertad y otros que tuvieron alguna presión o se sintieron con algún tipo de presión para emitir su voto el domingo pasado. Sí, correcto, Blanca, gusto saludarte. Mira, efectivamente, el 97% que se sintió libre al votar, que dijo que no había sentido mayor presión, prácticamente como es casi la totalidad de los entrevistados, 97%, el resultado se repite de la encuesta de salida en general, 34% por Del Mazo, 31% por Delfina Gómez. Sin embargo, entre esa porción, ese 3% que sí reconoció que sintió alguna presión, pues ahí tenemos un poco más de ventaja a favor de Alfredo del Mazo, pero no tan considerable. Estamos hablando de 36% que votaron por el candidato del PRI frente a 30% por la candidata de Morena. Se abre a 6 puntos. Entonces, prácticamente podríamos pensar que se sintieron más presionados para votar por el PRI, pero la distribución no es muy distinta. Es decir, estamos hablando de algo que pues, prácticamente refleja el resultado general. También les preguntamos cuándo decidieron su voto. Y sorprendentemente, quiero decir, recuerdo a otras encuestas de salida, no recuerdo haber visto un porcentaje tan alto.
19% nos dijo, yo decidí el día de hoy aquí viniendo a votar. Entre ese segmento, que es casi 1 de cada 5 votantes, Alfredo del Mazo prácticamente gana con facilidad, con 39% del voto, frente a 24% de Delfina Gómez. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que tomó decisión de último momento, ya sea porque cambió o porque se volvió de indeciso a alguien que ya definió, finalmente fue un voto crucial pues para la victoria de Alfredo del Mazo, porque efectivamente tenemos aquí una diferencia de 15 puntos en ese segmento sobre el segundo lugar. Lo que destacas, Alejandro, es fundamental. Hubo quien antes de las mismas campañas ya tenían definido, identificado por quién iban a salir a votar este fin de semana, ¿eh? O sea, y eso me parece que se le puede llamar el voto duro. Mira, yo creo que el voto duro o un voto ya más convencido, que representó el 42% según la encuesta, estamos hablando de 4 de cada 10 votantes que decidió desde mucho antes de que empezaran las campañas electorales. Sí. Pero algo que me llama la atención, efectivamente, si hubo un 58% que decidió, ya sea durante las campañas o el mismo día de la elección, pues esto refleja la alta volatilidad que habíamos venido reportando en las encuestas preelectorales, donde pues casi de una encuesta a otra se movían las preferencias. Si no tanto ya en los punteros al final de las campañas, sí por lo menos en segundo y tercer lugar. Recordamos cómo se movió la preferencia por Josefina, cómo resurgió ahí el candidato del PRD, y esta encuesta de salida nos confirma que efectivamente pues la gente estuvo cambiando, estuvo indecisa y pues probó con alguna u otra hasta que finalmente pues ya se decidió el día de la elección, porque ya no hay para más. Alejandro, por último quiero preguntarte, en esta elección del pasado 4 de junio, donde pues los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir, para decidir al próximo gobernador de sus respectivas entidades, a los encuestadores, las encuestas sí le atinaron esta vez. Bueno, a las del Financiero. Mira, yo creo que queda en general, cuando fallan algunas encuestas, todas nos llevamos las fallas, y si algunas aciertan, creo que la impresión es que todas aciertan. Yo creo, Blanca, vale la pena que hagamos una evaluación puntual de todo lo que se publicó, incluido, por supuesto, lo que hicimos en el Financiero, tanto preelectoral como de encuestas de salida, pero vamos a tener que esperar a que ya estén los resultados finales oficiales, para que efectivamente la evaluación no sea con los preliminares. Eso creo que estamos obligados a hacerlos, aunque coincido contigo, creo que en esta elección, particularmente la del Estado de México, que fue bastante difícil, bastante competida, pues queda un sabor de boca de que en general las encuestas fueron bastante acertadas en lo que iba a suceder. Repito, con una elección muy exigente, es decir, finalmente estos ejercicios están sujetos a un margen de error, a una metodología que no es del todo exacta, precisa para todas las publicaciones, pero habrá que evaluar con detalle. Muy bien. Perfecto. Alejandro Moreno, director de encuestas del Financiero, muchas gracias. Al contrario, gracias. Buenas noches.